Ok, hasta ahí hemos terminado con diabetes y vamos a hacer el día de hoy también patología de las glándulas suprarrenales como un plus el día de hoy, que son básicamente 4 patologías rápidas, ¿no? Ok, entonces, en este caso vamos a hablar de lo que es síndrome de Cushing, vamos a hablar de insuficiencia adrenal y vamos a terminar con feocromocitoma y hiperaldosteronismo, que básicamente son datos muy puntuales en estas patologías. No nos vamos a explayar tanto como en la diabetes y en la patología tiroidea. En el caso del síndrome de Cushing, cuando ustedes hablan de síndrome de Cushing, hacen referencia a la clínica que se va a producir por la exposición prolongada a un exceso de cortisol. Entonces, cuando ustedes vean Cushing, siempre tienen que estar pensando que hace referencia al exceso de cortisol, ¿no? A la hipercortisolemia. A eso nosotros hacemos referencia como un síndrome de Cushing. Ahora, este síndrome de Cushing va a tener 12 etiologías básicamente. Vamos a tener un Cushing exógeno y un Cushing endógeno. En el caso del Cushing exógeno, como su nombre lo dice, va a estar en relación a un factor externo, a un factor fuera del organismo. Y en este caso, el síndrome de Cushing exógeno hace referencia a aquel síndrome de Cushing que se produce básicamente, ¿por qué? Por la ingesta de glucocorticoides sintéticos, ¿no? De manera crónica y generalmente a dosis elevadas. Por ejemplo, pacientes que tienen alguna patología en la cual tienen que tomar glucocorticoides de manera prolongada, una patología autoinmune, por ejemplo, ¿no? Que tienen que controlarse con glucocorticoides, o también pacientes que toman de manera indiscriminada los glucocorticoides, como se ha visto en muchos casos, sobre todo ahora que tuvimos el tema del COVID, se vio mucha ingesta indiscriminada de glucocorticoides y eso hace que si son tomados de manera crónica y a dosis elevadas, genere un síndrome de Cushing. Este síndrome de Cushing exógeno, dicho sea de paso, es la causa más frecuente de Cushing. Es lo más frecuente que nosotros vamos a ver, el Cushing exógeno. Sin embargo, existe un Cushing endógeno. El Cushing endógeno en este caso va a ser el Cushing que se va a producir cuando algo dentro de nuestro organismo produce en exceso cortisol. Entonces, digamos que aquí cuando yo hablo de una fuente endógena voy a tener básicamente 3 posibilidades. Que el origen de ese exceso de cortisol se deba a una alteración hipofisiaria, a una alteración en las glándulas suprarrenales o a una tumoración ectópica que está produciendo el exceso de cortisol. Dentro de estas causas, la causa más frecuente de Cushing endógeno es el hipofisiario. ¿Qué cosa es el síndrome de Cushing hipofisiario? Va a hacer referencia a un tumor en la hipófisis que produce ACTH en exceso. Recuerden ustedes que la ACTH, ¿no? Lo que genera es estimula a la corteza adrenal a producir cortisol, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay un tumor que de manera desmedida secreta ACTH y la ACTH estimula a la glándula suprarrenal a secretar el cortisol. Cuando el síndrome de Cushing se produce por un tumor hipofisiario que produce ACTH, recibe el nombre de enfermedad de Cushing. Entonces, aquí hacemos la salvedad porque cuando ustedes dicen síndrome de Cushing, hacen referencia a la sintomatología que se produce por el exceso de cortisol. Pero si yo digo enfermedad de Cushing, entonces yo estoy pensando que es un Cushing endógeno que se ha producido porque hay un tumor en la hipófisis que está produciendo mucha ACTH. Entonces, cuidado con esa distinción en la definición. Una cosa es enfermedad de Cushing y otra cosa diferente es síndrome de Cushing. Y esto ha sido motivo de pregunta de exámenes anteriores. ¿A qué hace referencia la enfermedad de Cushing? Y hace referencia precisamente a este Cushing exógeno endógeno de origen hipofisial.
La otra causa vendría a ser un Cushing endógeno adrenal. En este caso se produce generalmente porque hay un tumor o una hiperplasia, o sea, un crecimiento de las glándulas adrenales que lleva a un exceso de cortisol. En este caso la hipófisis no tiene nada que ver, todo está en la parte adrenal, que hay algo que está generando mucho cortisol. Y finalmente voy a tener el Cushing ectópico. En este caso el Cushing ectópico va a ser también una patología tumoral, pero va a ser en este caso un síndrome paraneoplásico. Y este tumor, como síndrome paraneoplásico, va a producir generalmente CRH, que acuérdense que el CRH es el factor hipotalámico que estimula la hipófisis a secretar ACTH, o va a producir ACTH, cualquiera de los dos, como un síndrome paraneoplásico. ¿Y cuáles son la causa más frecuente de Cushing ectópico? La causa más frecuente de Cushing ectópico va a ser el carcinoma de células pequeñas pulmonar. El carcinoma de células pequeñas pulmonar es la tumoración o la neoplasia que con mayor frecuencia produce de manera como un síndrome paraneoplásico un Cushing ectópico por producción de CRH o de ACTH. Ahora, ¿cuál es la clínica que nosotros vamos a ver en un paciente que tiene un síndrome de Cushing? Pues en la clínica, y esto también ha sido motivo de pregunta, y esto es lo que va a permitirles a ustedes hacer o reconocer al paciente con Cushing, va a ser primero el fenotipo del paciente de Cushing. Acuérdense que ustedes que fenotipo hace referencia a las características clínicas de una persona. Y ese es el fenotipo de un Cushing, ¿no? Lo primero que voy a ver en un paciente con Cushing y lo que más me va a llamar la atención es la obesidad centrípeta. ¿Qué significa obesidad centrípeta? Que hay un incremento de tejido adiposo, pero sobre todo a predominio central. Cara, tórax, abdomen. Vean ustedes aquí que el paciente va a tener un abdomen muy prominente. Lo que les va a llamar mucho a la atención a los pacientes es, doctor, yo me subo de peso, pero me estoy subiendo más de peso, sobre todo en la zona central. Siento que mi barriga está creciendo de manera acelerada. Entonces, eso es lo que más le va a llamar la atención al paciente. Un paciente con obesidad exógena, ¿no? Sube de peso o incrementa el tejido adiposo en todas las zonas, brazos, piernas, cara, en todas las zonas. En cambio, el paciente con Cushing, sobre todo a predominio central, a predominio centrípeto. Juntamente con eso, vamos a ver que va a haber acumulación de tejido adiposo a nivel del rostro. Y este rostro además se va a poner pletórico, porque acuérdense que dentro de los efectos que tienen el cortisol va a ser incrementar la eritropoiesis. Entonces el paciente va a tener una cara redonda por el acúmulo de tejido adiposo, pero también pletórica, eritematosa. Ya eso se conoce como la famosa facie en luna llena, una cara redonda y roja. Asimismo, va a haber acúmulo de tejido adiposo a nivel cervical posterior. Vean ustedes aquí, se hace como una jorobita en el cuello. Ya eso se le conoce como la famosa jiba de búfalo o jiba dorsal también. Entonces, estos tres componentes en relación al predominio de tejido adiposo a nivel central. Y contrastando con eso, va a ser la siguiente característica, que es la miopatía proximal. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a comprometerse la musculatura de las extremidades y sobre todo predominio proximal. En los brazos, en los muslos, el paciente empieza a perder masa muscular. De tal manera que el paciente empieza a disminuir el grosor de las extremidades y eso llama la atención, porque normalmente un obeso exógeno, ¿no? Un obeso que tiene exceso de peso por una mala alimentación, porque no hace ejercicio, también termina teniendo brazos y piernas o extremidades también con incremento en tejido adiposo. En cambio el Cushing no, el Cushing disminuye la masa muscular y el paciente empieza a presentar como consecuencia de ello también debilidad proximal, tiene debilidad en esa zona. Entonces, finalmente, si ustedes recuerdan, a manera de que ustedes recuerden, el Cushing vendría a ser
como dibujan los niños cuando recién están aprendiendo a hacer dibujos de personas, ¿no? Los niños dibujan así más o menos, ¿no? Es el dibujo de un niñito, ¿no? Entonces, ese es el Cushing. Gordito en la parte central, pero las piernas y los brazos flaquitos. Y a eso se le va a adicionar la presencia de dos factores que están en relación con la pérdida de una adecuada formación de colágeno en estos casos. El exceso de cortisol disminuye la producción de colágeno y eso hace que se produzcan estas dos manifestaciones. La primera, que la piel ya no sea tan compacta y entonces al haber menos fibras de colágeno la piel empieza a generarse estrías, pero son estrías, no cualquier estría, sino estrías rojodinosas. No son blanco nacaradas como la que le da, por ejemplo, a una persona que tenía exceso de peso o una gestante que luego pierde peso y se quedan las estrías. No, estas son estrías rojodinosas. Y además de eso, también otra cosa que va a llamar la atención es la fragilidad capilar. ¿No? Porque acuérdense que al disminuirse o al verse involucrada la producción de colágeno, los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. Entonces el paciente empieza a tener hematomas, ¿no? Entonces eso llama la atención también. Entonces vendría a ser el dibujo, así como ya les he mencionado, pero con la presencia de sus estrías rojo-vinosas. Y adicionalmente a esto, porque este es el fenotipo, van a haber comorbilidades asociadas. Entonces ustedes le van a poner este paciente con estas características, o va a venir a la consulta, pero además el paciente te va a referir que tiene diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cortisol eleva los niveles de glucosa en sangre. Va a tener hipertensión arterial. Puede tener dislipidemia, alteración en los niveles de glucosa, colesterol. Si es una mujer, puede haber alteraciones del ciclo menstrual, sobre todo amenorrea. Puede haber también en una mujer presencia de hirsutismo, que es la presencia de vello en zonas en donde normalmente no tienen las mujeres, ¿no? En la barba, el bigote, el pecho, la espalda. Puede haber osteoporosis. Entonces, si a ti te ponen el fenotipo y aparte te ponen por ahí de datitos que el paciente tiene diabetes, hipertensión, o en los exámenes tú ves eso, es una mujer que tiene amenorrea, hirsutismo, ese es un síndrome de Cushing. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico del síndrome de Cushing? El diagnóstico del síndrome de Cushing tiene 3 pasos. Diagnóstico sindrómico, etiológico y localización. En el caso del sindrómico, el diagnóstico sindrómico es para poder verificar que el paciente tiene los niveles de cortisol altos en sangre, ¿no? Diagnosticar la hipercortisolemia. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a tener tres exámenes a disposición. Voy a tener el cortisol libre en orina de 24 horas, que es el famoso CLU, cortisol libre urinario. Voy a tener la medición de cortisol salival nocturno. Y voy a tener un test que se conoce como el test de DEXA-1. En el caso del cortisol libre orina y el salival nocturno, como su nombre lo dice, recolectan orina de 24 horas, se mide el cortisol en una muestra de saliva de las 11 de la noche. Ahí no hay mucha ciencia. En el caso del test de DEXA-1, el test consiste en lo siguiente. Yo le voy a dar 1 miligramo de dexametasona a mi paciente a las 11 de la noche, y al día siguiente le voy a medir el cortisol en sangre. Si a ustedes o yo tomo 1 miligramo de dexametasona hoy a las 11 de la noche, me miden el cortisol mañana y el cortisol va a salir bajo. ¿Por qué? Porque la glándula adrenal dice, ella tomó cortisol y todavía en la noche, donde yo fabrico menos cortisol, no me fabriques cortisol porque ella está tomando un glucocorticoide, que es la dexametasona. Entonces, por eso el cortisol bajo. Eso es lo normal, pero en el paciente con Cushing, no le interesa el eje. Tú le das 1 miligramo de dexametasona y al día siguiente el cortisol en la mañana está alto. No ha suprimido el eje, no tiene un adecuado eje adrenal. Entonces, por eso se utiliza este test de DEXA-1. En cualquiera de estos 3 casos, si los niveles de cortisol salen elevados, por ciertos puntos de corte que no les van a preguntar a ustedes por qué es de especialidad, entonces yo considero que este paciente tiene un síndrome de Cushing.
y necesito por lo menos 2 o más pruebas positivas para poder hacer el diagnóstico. Una vez que mi paciente ha salido positivo en estos tests, yo digo que mi paciente tiene síndrome de Cushing, pero ahora yo tengo que ver por qué se presenta el síndrome de Cushing. Lo primero que tengo que hacer es descartar que sea un exógeno. Y eso lo descarto básicamente con la anamnesis. Le pregunto al paciente qué estaba tomando, ¿no? Entonces ahí yo detecto, ha tomado prednisona, ha tomado dexametasona, se ha puesto hidrocortisona. Entonces, de esa manera yo descarto el exógeno. Si en mi paciente no tiene esos factores, entonces yo me voy a ir a un estudio laboratorial para poder definir qué tipo de síndrome de Cushing endógeno tiene, porque no se debe a una causa exógena. Entonces, en esos casos, luego que yo he descartado que no sea un exógeno, le voy a medir ACTH. Y entonces yo voy a tener 2 posibilidades. Que la ACTH me salga elevada o que la ACTH me salga disminuida. Si la ACTH me sale disminuida, me sale baja, entonces yo digo es un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Y eso solamente se ve en el Cushing adrenal. ¿Por qué? Porque el Cushing adrenal fabrica directamente el cortisol. No depende del ACTH. Por eso, en estos casos, la ACTH sale baja. En cambio, cuando me sale la ACTH alta, yo digo es un Cushing dependiente, porque depende de ACTH. ¿Quiénes dependen de ACTH? Me voy a mi grafiquito. Hipoficiario, ACTH, ectópico, ACTH. 2. El hipoficiario, o sea, la enfermedad de Cushing o el ectópico. Esos 2. Hipoficiario y ectópico. ¿Y cómo hago como dato plus? Porque eso tampoco les van a preguntar, es más mi especialidad, pero como dato plus, ¿cómo hago la diferenciación entre un hipoficiario y un ectópico? Aquí le voy a poner un asterisco. Le hago un test de Dexa 8. Igual, 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche, o le puedo dar 2 días seguidos 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas, y le voy a medir el cortisol al día siguiente. Y de la misma manera, en los casos de enfermedad de Cushing, o sea, cuando el Cushing es un Cushing hipoficiario, o sea, es una enfermedad de Cushing, tú le das 8 miligramos de dexametasona y suprime el cortisol. En cambio, en un ectópico, tú le das los 8 miligramos de dexametasona y el cortisol sigue alto. ¿Cómo te vas a acordar? Como el ectópico es un síndrome paraneoplásico, recuerda que todo lo paraneoplásico es maligno, es malo. Entonces, el malo no suprime. En cambio, la enfermedad de Cushing es buena, ¿no? Por así decirlo. O sea, acuérdense de esa manera. El ectópico no suprime porque el ectópico es un paraneoplásico, va con una neoplasia maligna. Entonces, no suprime al Dexa 8, el cortisol sigue estando alto. Así te vas a acordar, ¿ya? Una vez que yo ya veo que es hipoficiario, ectópico adrenal, hago mi diagnóstico de localización. Entonces, si yo estoy pensando en un adrenal, pediré una TEM de adrenales, o sea, una tomografía de adrenales. Si estoy pensando que es un hipoficiario, una resonancia magnética hipoficiaria. Y si estoy pensando que es un ectópico, pediré probablemente una TEM tóraco-abdominal, dependiendo de qué patología neoplásica estoy sospechando yo. Generalmente es una pequeña célula pequeña pulmonar, entonces pediré una tórax, ¿no? El tratamiento, ¿cómo va a ser? En el caso del exógeno, retiro gradual del corticoide, siempre y cuando se pueda, la patología lo permita, se conversa con el médico que ha indicado el glucocorticoide. No se suspende bruscamente el corticoide porque si no puede desencadenar una insuficiencia adrenal, que es la siguiente patología. Como tu cuerpo se acostumbra a tomar mucho corticoide, entonces la glándula adrenal está dormida porque dice él está tomando corticoide y yo no voy a trabajar.
Pero si tú le suspendes rápido el glucocorticoide que está tomando el paciente, la glándula suprarrenal todavía está dormida. Entonces, por eso se tiene que ir suspendiendo, bajando la dosis poco a poco. Y en el caso del endógeno, como ustedes van a ver, como son patologías tumorales, el eje principal en el tratamiento va a ser el tratamiento quirúrgico, retirar la tumoración. Insuficiencia adrenal vendría a ser lo contrario al Cushing, ¿no? En este caso, la insuficiencia adrenal es la clínica que se produce debido a la disminución en la síntesis de cortisol por la glándula adrenal. O sea, es lo contrario al Cushing, ¿no? Al igual que el hipotiroidismo, la insuficiencia adrenal se va a poder clasificar en primario y secundario. En el caso del primario, acuérdense, en endocrino, primario está en la misma glándula. Entonces, primario, todo lo que afecta a la adrenal. En cambio, secundario es todo lo que afecta arriba, la hipófisis y el hipotálamo. En el caso de la insuficiencia adrenal primaria, también recibe el nombre de enfermedad de Addison, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean enfermedad de Addison, la enfermedad de Addison hace referencia a una insuficiencia adrenal primaria. El problema está en la glándula suprarrenal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta enfermedad de Addison? Y esto ha sido motivo de pregunta también. Son dos las principales causas, la patología autoinmune y la TBC. ¿Cuál es la diferencia? La patología autoinmune es la causa más frecuente a nivel mundial y la TBC es la más frecuente en los países en vías de desarrollo, en los cuales todavía hay una alta prevalencia de tuberculosis. Entonces, esa distinción hay que tenerla en cuenta. En nuestro país no hay estadísticas, pero al tener alta prevalencia de TBC, seguimos diciendo que la tuberculosis es la causa más. Otras causas de insuficiencia adrenal primaria, HAC, hiperplasia adrenal congénita. Lo vamos a ver en la parte de gonadal, no se preocupen. Hiperplasia adrenal congénita. Infecciones. Hay algunas infecciones que atacan a la glándula suprarrenal. El infarto de la glándula suprarrenal. Postquirúrgico, que el paciente le hayan retirado las glándulas suprarrenales. Tumores, sobre todo metástasis, que afectan ambas glándulas suprarrenales y el paciente se compromete la secreción. Secundario, todo lo que afecta arriba, y es parecido al hipotiroidismo secundario, ¿no? Tumores, o cirugía, autoinmune, el famoso síndrome de Sheehan, que vamos a ver en la siguiente clase. Son causas de hipotiroidismo, perdón, de insuficiencia adrenal secundaria. Todo lo que afecta arriba, hipófisis, hipotálamos, ¿no? Y adicionalmente aquí, como insuficiencia adrenal secundaria, aunque algunos le dicen terciaria, ¿no? Pero yo lo pongo dentro de la secundaria, está también cuando ustedes retiran bruscamente los corticoides. Retiro brusco de glucocorticoides. El paciente le quita rápido el glucocorticoide, eso también hace una insuficiencia adrenal que consideramos como secundaria. Algunos libros le ponen terciario, pero yo lo considero como secundario. En cuanto a la clínica de la insuficiencia adrenal, esto también está marcado aquí con el Fénix, hay clínica general que va a estar en relación a ambos tipos de insuficiencia suprarrenal y hay una clínica específica que va a ser específica ¿de quién? Específica del Addison. En la general, ¿qué es lo que va a quejarse el paciente con insuficiencia adrenal? A la cabeza, fatiga. Es la principal queja que va a tener el paciente con insuficiencia suprarrenal. Segundo, pérdida de peso asociado a hiporexia. Tercero, molestias gastrointestinales, que incluyen dolor abdominal, náuseas y vómitos, en algunos casos diarrea. Tendencia a la hipotensión. Baja la presión arterial. ¿Qué más van a tener estos pacientes? Trastornos en los exámenes de laboratorio. Estos pacientes van a cursar con hiponatremia.
e hipoglicemia. Eso es común a los dos tipos de insuficiencia suprarrenal. Los dos tipos. Pero en el caso del Addison va a tener algo característico. ¿Por qué? Acuérdense que en el Addison, como se afecta la glándula suprarrenal en sí, se afectan todos los ejes. O sea, no solamente se va a afectar la síntesis de cortisol, sino que también se va a afectar la síntesis de aldosterona y la síntesis de andrógenos suprarrenales. Y es por eso que aquí va a haber ciertas características que le van a dar la diferencia a la enfermedad de Addison. La primera manifestación que yo voy a ver es que en el laboratorio vamos a encontrar adicionalmente también hipercalemia. En el caso de la insuficiencia renal secundaria, no. ¿Por qué? Porque la hipercalemia en el Addison se debe al déficit de aldosterona. Acuérdense que la aldosterona bota el potasio por la orina. Entonces, al no haber aldosterona, entonces el paciente retiene el potasio y entonces hace hipercalemia. La otra manifestación clínica específica del Addison es la hiperpigmentación. ¿Hiperpigmentación de quién? De piel y mucosas. Es como si el paciente se hubiera bronceado, ¿no? En el caso de una persona de tez blanca. Y en el caso de una persona de tez oscura, ustedes le miran las mucosas, la parte de las encías, las tiene bien oscurecidas, ¿no? Los pliegues de las manos, ¿no? Se vuelven bien oscuros y esa causa la hiperpigmentación. ¿Por qué se debe la hiperpigmentación en el Addison? Porque hay un incremento ¿en qué? Un incremento en la hormona melanocitoestimulante, la MSH. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que en el Addison, como el problema está en la glándula suprarrenal, de manera compensatoria la hipófisis dice secretemos más ACTH. Pero la ACTH no se secreta como ACTH, sino como una precursora. Y esa precursora es la proopiomelanocortina, el POM. El POM tiene dentro de sus componentes a la ACTH, pero también tiene a la MSH, a la hormona melanocitoestimulante. Y esta hormona melanocitoestimulante es la que le da la hiperpigmentación en el Addison. En una secundaria no va a haber eso, porque en la secundaria el problema está arriba, o sea, no hay ACTH. Entonces, por eso es que no se produce el incremento en la hormona melanocitoestimulante. Así como había una tormenta tiroidea, una crisis mixedematosa, la insuficiencia adrenal tiene una crisis adrenal. Y en este caso la crisis adrenal va a tener síntomas usuales de insuficiencia adrenal que yo ya lo he mencionado, pero llevados a su máximo esplendor. ¿Qué es lo que va a encontrar aquí el paciente? El paciente ya no va a tener fatiga, sino va a ingresar con trastorno del sensorio. El paciente ya no va a tener hipotensión, sino va a ingresar en shock. Y va a ser un shock que no responde a fluidos. No responde a una adecuada hidratación. Y las alteraciones laboratoriales van a ser muy marcadas. Hiponatremia muy marcada. Hipoglicemia muy marcada. Y en el caso fuera un Addison, hipercalemia muy marcada. Esto va a marcar la crisis adrenal. Te van a poner un paciente que ingresa con, probablemente va a decir, hace 3 meses tenía fatiga, pérdida de peso, hiporexia, hiperpigmentación, ¿no? Ingresa por trastorno del sensorio, presión arterial 80-60, no responde a fluidos, hiponatremia, hipoglicemia, hipercalemia. ¿Qué es? Es una crisis adrenal, una insuficiencia adrenal llevada a su máximo esplendor. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia adrenal? Igual que en el hipotiroidismo, tenemos 2 opciones, sea primario o secundario. En el caso del primario, vamos a tener cortisol bajo, pero como medida compensatoria, ACTH elevado, parecido al hipotiroidismo. Y en el secundario, cortisol bajo, pero ACTH bajo o anormalmente normal. Tú te aprendes el del hipotiroidismo primario o secundario, el Addison también es igual. Primario y secundario igual, solamente que varía, es ACTH cortisol en este caso. ¿Cómo se hace el tratamiento de la insuficiencia adrenal? En el caso de una insuficiencia adrenal primaria le tengo que dar las hormonas que faltan, y usualmente son 2 las hormonas que faltan.
el cortisol, entonces yo le voy a dar, para sustituir al cortisol, le voy a dar un glucocorticoide. ¿Cuál es el glucocorticoide que yo le voy a dar? De elección, hidrocortisona. Doctor, no tengo hidrocortisona. Entonces si no tienes hidrocortisona, dale prednisona. No dexametasona, no betametasona. Esos glucocorticoides sintéticos son más de poder antiinflamatorio. En cambio, la hidrocortisona y la prednisona son más fisiológicos, por así decirlo. Entonces yo prefiero dar esos como elección. Pero también en la insuficiencia adrenal primaria, en el Addison, acuérdense que habíamos dicho que también falta aldosterona. Entonces yo le tengo que dar algo que se parezca a la aldosterona. O sea, le tengo que dar un mineralocorticoide. ¿Y qué cosa doy yo? Doy fludrocortisona. Entonces, en la enfermedad de Addison, en la insuficiencia adrenal primaria, es combinado. Glucocorticoide más mineralocorticoide, el tratamiento. En cambio, en la insuficiencia adrenal secundaria no, porque el problema está acá arriba. Entonces, solamente se va a comprometer en la secreción de cortisol, no la de aldosterona. Entonces, en ese caso, en el secundario, solamente basta con los glucocorticoides nada más. Y también, igual, puedo dar hidrocortisona o prednisona, porque son de elección. Y en una crisis adrenal, doctor, ¿qué hago? En una crisis adrenal es bien sencillito. Lo único que tienes que darle es glucocorticoides a dosis de estrés. Nada más. ¿Cuál es la dosis de estrés? Hidrocortisona de 100 miligramos cada 6 a 8 horas. Cualquiera de las dos. Solamente lo hacemos al inicio cada 6, luego vamos a cada 8. Doctor, pero si es un Addison, ¿por qué no le doy su fludrocortisona también? No, ahí no es necesario, porque la hidrocortisona a dosis altas, a dosis de estrés, también va a tener acción mineralocorticoide. Entonces, en esa crisis adrenal no es necesario que dé fludrocortisona, basta con los glucocorticoides a dosis. Y para terminar la sesión de hoy, chicos, esto que son cosas muy puntuales, porque aquí no hay que entrar muy a detalle en estas dos patologías. Estas dos patologías, chicos, van a cursar con hipertensión. Van a ser patologías que van a ser causa de hipertensión arterial secundaria. Entonces, aquí hay que poner principal atención a la clínica y el diagnóstico de estas patologías, porque les va a venir un paciente para que ustedes hagan el diferencial. Entonces, en el caso del feocromocitoma, como su nombre lo dice, es un tumor que va a secretar catecolaminas, es decir, va a ser un tumor de la médula suprarrenal. Acuérdense que las catecolaminas son secretadas por la médula suprarrenal. Entonces, es un tumor dependiente de esa zona de la glándula, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la etiología, obviamente estamos refiriendo que es una patología básicamente tumoral. Y es un tumor de la médula suprarrenal. ¿Cuál es la clínica del feocromocitoma? No se pueden olvidar. Es la forma que ustedes van a identificar un feocromocitoma. Hipertensión arterial severa. ¿Qué cosa quiere decir? Generalmente las presiones arteriales de estos pacientes son mayores de 180/100. Van a ingresar varias veces por urgencia, por crisis hipertensivas. Y van a ser pacientes que no van a hacer sospechar de una hipertensión primaria. Van a ser pacientes que generalmente van a ser jóvenes, delgados, sin otras patologías cardiometabólicas, sin antecedentes de HTA en la familia, antecedentes familiares de HTA. Porque yo lo primero que veía es, ese paciente tiene hipertensión elevada, debe ser una hipertensión arterial primaria. Pero tú lo ves y es joven, es delgado, no tiene antecedentes en la familia, no tiene diabetes, no tiene hígado graso, no tiene lipidemia, y llega con una presión arterial de 180/100. Difícil primario. Yo estoy pensando en una patología secundaria. Pero no solamente eso, sino a esta hipertensión arterial severa se le va a asociar una triada sintomatológica. ¿Cuál es esa triada? Cefalea, palpitaciones
y diaforesis. Entonces, ustedes tienen un caso clínico de una hipertensión arterial severa con esta triada en un paciente que no tiene características para pensar en una hipertensión arterial primaria, yo tengo que estar sospechando que es un feocromocito. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta patología? No se hace pidiendo una tomografía para ver el tumor, sino se hace midiendo o objetivando que las catecolaminas están elevadas en sangre o orina. Entonces, en este caso, lo que se va a medir es un metabolito de estas catecolaminas, que son las metanefrinas. Las metanefrinas son un metabolito de la degradación de la adrenalina y la noradrenalina. Se pueden medir en plasma o se pueden medir en orina y van a estar muy elevadas. Adicionalmente a eso, también se puede medir otro metabolito, el ácido vanilmandélico. El ácido vanilmandélico se mide en orina, donde también va a estar elevado. Entonces, el diagnóstico del feocromocitoma es bioquímico, donde yo veo el exceso de metabolitos de las catecolaminas. Luego que yo ya le hice el diagnóstico laboratorial, le pido su tomografía y verifico que tiene la lesión y en qué lugar, en la izquierda o en la derecha. El tratamiento, al ser una patología tumoral, va a ser un tratamiento quirúrgico. Y en este caso hay que tener en consideración que previo a la cirugía vamos a tener que hacer bloqueo adrenérgico. ¿Por qué? Porque si tú no bloqueas al paciente antes de la cirugía, por la manipulación del tumor puedes liberar más catecolaminas y el paciente hace una crisis adrenérgica, hace una arritmia cardíaca, fallece. Entonces yo primero lo voy a bloquear. Entonces voy a hacer, generalmente se hace primero alfa bloqueo y luego, en algunos casos, beta. Pero el tratamiento sigue siendo quirúrgico. La otra patología que ustedes van a encontrar que puede cursar con hipertensión arterial secundaria es el hiperaldosteronismo. En este caso se debe a un exceso de secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal. Y vamos a tener dos formas, el primario y el secundario. ¿Cuál es el que preguntan más? El primario. ¿Qué cosa es un hiperaldosteronismo primario? El problema está en la glándula adrenal. ¿Qué cosa hay aquí? ¿Hay un tumor o hay hiperplasia? ¿De quién? De la capa glomerular de la corteza adrenal. Acuérdense que la capa glomerular de la corteza adrenal produce la aldosterona. O sea, ¿hay un tumor o hay un crecimiento de esta capa? ¿Cuál es la clínica del hiperaldosteronismo primario? ¿Cómo lo van ustedes a poder objetivar? Son pacientes que van a tener hipertensión arterial, generalmente es una hipertensión arterial moderada, o sea, mayor de 150 sobre P. Pero la condición que va a llamar la atención, resistente al tratamiento convencional. Le han dado yecas, le han dado aras, no responde al tratamiento. Y asociado a esto, el paciente va a presentar alteraciones, hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Por qué se produce esto? Acuérdense que la aldosterona jala agua, reabsorbe sodio. Al reabsorber más sodio, jala agua, sube la presión arterial. Por eso hay hipertensión. La aldosterona bota potasio. Como hay mucha aldosterona, se bota mucho potasio y hay hipocalemia. La aldosterona bota hidrogeniones en la orina. Como se barren los hidrogeniones, alcalosis metabólica, porque el pH se eleva. Esa es la explicación fisiopatológica. Entonces, si ustedes ven estas características, hacen sospechar en un hiperaldosteronismo primario. Cuando se debe a un tumor en la glándula suprarrenal, se le conoce también como el famoso síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn.
Chicos, grábense la diferencial entre el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario cuando hay hipertensiones secundarias, porque eso es importante para hacer el diagnóstico diferencial en un paciente con hipertensión arterial secundaria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Estos pacientes van a tener aldosterona plasmática elevada y de manera compensatoria renina disminuida. El tratamiento quirúrgico, si es que se trata de un tumor, o tratamiento médico, si el paciente no puede ser sometido a cirugía o es una hiperplasia, porque no le vas a sacar las dos glándulas suprarrenales, y el tratamiento médico se hace con antagonistas de mineralocorticoides. ¿Cuál? La espironolactona, un antagonista del receptor de mineralocorticoides, el receptor de aldosterona. Y en el caso del secundario, lo voy a mencionar rápidamente. En el caso del secundario se produce cuando hay un exceso de aldosterona por una causa o una etiología que no es la glándula suprarrenal. No, el problema no está en la adrenal, está en otras patologías asociadas. ¿Cuáles son estas patologías generalmente? Son patologías que van a cursar con, por ejemplo, edema, síndromes edematosos. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, una cirrosis descompensada, un síndrome nefrótico, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿No? Por las alteraciones fisiopatológicas en cada una de estas enfermedades, el agua pasa hacia el intersticio, disminuye el volumen sanguíneo, ¿no? El volumen plasmático, perdón, el volumen de agua, y esto es captado por el riñón, y entonces el riñón lo que dice, oye, ha disminuido el volumen plasmático efectivo. Entonces, eso es una alerta para que se secrete renina. Se secreta la renina y se secreta la aldosterona. Entonces, por eso es que se producen estos síndromes edematosos. Otra causa, por ejemplo, la hipertensión arterial renovascular, es decir, la estenosis de la arteria renal. Hay personas en las cuales se tienen estenosis de la arteria renal, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es captado también por el glomérulo, no, por el aparato extraglomerular, donde no se detecta una adecuada presión a nivel de esta estructura. Y entonces eso genera que haya mayor incremento de renina y consecuentemente de aldosterona. Y una última causa, que es menos frecuente, vendría a ser un tumor productor de renina. O sea, un tumor que empieza a generar mucha renina sin causa, el exceso de renina produce incremento en la aldosterona. ¿Cuál es la clínica de estas patologías? En el caso de los síndromes hematosos, no van a cursar con hipertensión arterial. Generalmente eso es el hiperaldosteronismo es como consecuencia de esas alteraciones fisiopatológicas que se producen en estas patologías. En el caso del tumor productor de renina y la hipertensión arterial renovascular, estas sí cruzan con hipertensión arterial. Y son hipertensiones arteriales que usualmente son resistentes al tratamiento, o el tratamiento no les ayuda a controlar porque no se está tratando la causa de fondo. En el diagnóstico de estas patologías vamos a encontrar que la aldosterona va a estar alta, obviamente, porque por eso es un hiperaldosteronismo. Pero la diferencia es que la renina en estos casos también va a estar alta, a diferencia del primario, porque en este caso hay una causa que está haciendo que la renina se eleve, y al elevarse la renina, se eleva la aldosterona. En cambio, en el primario era al revés, se producía mucha aldosterona, y como había exceso de aldosterona, la renina se suprime. El tratamiento es etiológico, dependiendo de la causa que generó el hiperaldosteronismo.